No, si no va a hacer nada, yo solo lo voy a mover cuando sé que el se mueve. Si es el zoom, le sigue la pantallita. No, no, no va a ser zoom. Y yo necesito ser feliz. Buenas tardes, chicos. Buenas tardes. Tengo las pruebas ya revisadas. ¿Están bien? No he podido subir las notas porque cuando publico las notas en el portal les envío las notas ya con las décimas, ¿ya? Para no tener que hacer doble trabajo en eso. Entonces, la profesora Claudia me mandó una nómina de unas décimas que ustedes tenían en los laboratorios. Sin embargo, dice que hay dos personas que no les anotó las décimas, se les envió un mensaje. También hay como 8. No sé qué sistema utiliza ella para comunicarse con ustedes. Yo me imagino que es portal, ¿no? Ya, se van a poner a revisar eso ahora. Bueno, sé que yo no. Escucha, esta mesa igual está chueca. Bueno, chicos, vamos a tener clase en el próximo bloque. Que voy a hablar. ¿Sí o no? Es la 106. Un cuaderno. Ya, chicos, hoy día el objetivo de la clase, el objetivo de esta clase es estudiar otro tipo de microorganismos que son los bacilos. Bacilos No, porque tengo un reloj de gram bajito. positivos. No, pues se lo cae. Y este grupo de bacterias se divide en dos, ¿ya? Entonces, como tenemos las dos clases hoy día, vamos a alcanzar a ver todos estos bacilos gram positivos, ¿ya? Bueno, ¿cómo se clasifican estos? Ya me imagino que lo deben de suponer. Están aquellos... Usted dijo la clase pasada que le recordaba que Sí, sí, y me acordé. Pero como tenemos la próxima clase, lo dejamos para la próxima clase. Tenemos entonces aquellos bacilos gram positivos que forman esporas. ¿Y cuáles serán los otros? Los que no forman esporas. Entonces, en esta primera clase vamos a estudiar primero aquellos que producen esporas. ¿Cuándo se produce espora? ¿Recuerdan? ¿Qué gatilla el proceso de esporogénesis? Cuando hay un estrés, básicamente. ¿Ya? Un estrés que por lo general es un estrés ambiental. ¿Cuál es ese estrés ambiental? ¿Qué podría ser? Falta de nutrientes, falta de agua. ¿Qué más podría ser? ¿O solo eso? temperatura, el oxígeno, si es que fuese... Ya, podría ser. ¿Sí? Las condiciones atmosféricas en cuanto a la presencia o ausencia de oxígeno. ¿Sí? También puede ser. La verdad que puede ser cualquier tipo de estrés. ¿Ya? Puede ser temperatura, que va a provocar entonces la desecación, como mencionaba. Y algo súper importante considerar con respecto a aquellas bacterias que producen esporas es la presencia de un fármaco. ¿Ya? Los antibióticos van a provocar en estas bacterias que ellas también se comporten o se transformen a sus formas de esporas. Bueno, hay dos grandes géneros de bacilos gram positivos que forman esporas. Y estos grandes géneros son el género Bacillus. Hay varias especies de Bacillus. Y el otro género importante es el género Clostridium. Las diferentes especies de Clostridium. Y acá hay algo que considerar con respecto a lo que mencionaron recién.
Y una de las cosas que caracteriza a cada uno de estos géneros es que el género Bacillus es esencialmente un organismo aeróbico, en tanto que los miembros del género Clostridium son todos anaeróbicos. ¿Ya? Como ya hemos hecho esta división, vamos a comenzar entonces a hablar sobre las especies de Bacillus. ¿Ya? Pero hay algo súper importante a considerar antes de meternos de lleno a hablar en estas bacterias, y es el hecho que estas bacterias, la mayoría de ellas, producen toxinas. Y estas toxinas, una de las que producen estas bacterias, son toxinas que se denominan toxinas de tipo AB. ¿Ya? La razón por la cual se denominan así es porque estas toxinas tienen dos unidades. ¿Ya? La mayoría de las toxinas son proteínas, la mayoría. Yo ya les adelanté una toxina que no es proteína, que es el lipopolisacárido, ¿sí? Que está constituida por lípido, que es el lípido A, y además una porción de carbohidrato. ¿Ya? Entonces está fuera de esta clasificación. Pero en sí, la mayoría de las proteínas la mayoría de las toxinas son proteínas. Y en este caso, las toxinas de tipo AB se denominan de esta manera porque están constituidas por dos subunidades, ¿ya? Dos unidades proteicas. Además, la mayoría de las toxinas son secretadas por las bacterias. ¿Ya? Esto quiere decir que si imaginamos una bacteria, esta bacteria probablemente podría tener los genes para esta toxina en el cromosoma bacteriano, o en el ADN bacteriano, o también ¿dónde podrían estar estos genes? Podrían estar en los plásmidos. ¿Ya? Independiente de eso, la toxina va a ser sintetizada dentro del citoplasma de la bacteria. Por ejemplo, podría estar expresada acá en un plásmido, como en el caso del Bacillus. Entonces aquí estarían los genes para la subunidad A y la subunidad B. Esos genes se van a expresar, eso significa que van a aparecer acá los ARN, y después esos ARN van a ser convertidos en ¿qué cosa? En las proteínas. En el caso de estas proteínas, de estas toxinas de tipo AB, la estamos hablando de una bacteria que es una bacteria de ¿qué pared celular? Una bacteria gram positiva. Lo que la diferencia de la negativa es que la gram positiva tiene una única membrana. Por lo tanto, para transportarlas, ¿ya? Para transportar fuera a la toxina, tiene que existir una proteína transportadora y que va a enviar entonces de manera independiente a las dos unidades. Ambas unidades. Y una vez que las toxinas hayan sido secretadas hacia el exterior de la bacteria, las unidades entonces, posteriormente de haber sido secretadas, se van a acoplar. Una vez ahí afuera, recién estas unidades se acoplan. Y este es el caso entonces de la mayoría de las especies de Bacillus y Clostridium, que van a producir entonces toxinas de tipo AB. Ahora, ¿qué función cumplen las unidades? Son las siguientes. La unidad B, la participación que tiene, es que es precisamente la que va a ser reconocida por un receptor de la célula albo. Imaginemos que este es un tejido, la bacteria ha llegado aquí, la bacteria comienza entonces a secretar la toxina, y la toxina entonces va a ser reconocida por un receptor. Obviamente que el receptor, tal como ocurre en los virus que vamos a ver más adelante, estos receptores no fueron creados para ser receptores de la toxina. La bacteria evolucionó en crear esta toxina, que finalmente después termina siendo reconocida por algún receptor de la célula que llamamos como célula huésped. Cuando interaccionan toxina y receptor, comienza un proceso que ustedes tienen que haber estudiado en biología celular, y que esto va a gatillar un proceso de endocitosis mediada por receptores. De tal manera que, gracias a la interacción de la unidad B, que a veces son varias unidades B, pero para el caso del gráfico estamos considerando una sola unidad, pero perfectamente podrían ser, ¿no es cierto?, varias de las unidades B que se acoplan. Pero para el asunto del esquema creo que queda bien explicarlo solamente con una sola unidad de la B. Entonces comenzó el proceso de endocitosis, se termina formando acá un endosoma. El endosoma, por supuesto, que está incorporando a ambas unidades. ¿Y qué le pasa a los endosomas entonces? Una vez que ha sido formado,
¿Cómo se degradan? O sea, el lisosoma lo incorpora y degrada las estructuras que vienen dentro. ¿Lo incorpora? ¿El fusiona endosoma en la membrana. se introduce dentro del lisosoma? Se fusiona. Se fusionan. ¿Ya? Esa es la situación. ¿Ya? Igual como ocurre con la fagocitosis, las estructuras o estas organelas que son los lisosomas están llenos de enzimas, pero que tienen un pH en el cual ellas actúan. ¿Cuál es ese pH? Es un pH que es ácido. Entonces, por lo general, tanto los endosomas como los fagosomas tienen acá algunas proteínas que comienzan a transportar átomos de hidrógeno hacia el interior del endosoma antes de que se fusionen con el lisosoma. ¿Para qué? Para que cuando estos se hayan fusionado, ¿no es cierto?, la estructura que se termina formando por la fusión de estas dos organelas, el endosoma y el lisosoma, ya en el endosoma esté el pH ácido, listo para que las enzimas de los lisosomas puedan actuar. Entonces, el endosoma se formó y comienza su proceso de acidificación, en espera de que se fusionen con los lisosomas. Pero resulta que este proceso de acidificación dentro del endosoma, antes de que se fusione, no estamos considerando esta unión, debemos considerar que el endosoma previamente se está acidificando, por lo tanto esa acidificación del medio provoca que las unidades se separen. ¿Sí? Se acidificó y entonces las unidades A y B están separadas. La unidad B va aquí a completar el proceso porque va a facilitar de alguna manera la salida de la unidad A. ¿A dónde ahora? ¿Dónde estaba libre la unidad A en este momento? En el citoplasma. Entonces, una vez que la unidad A está en el citoplasma, puede ejercer su función, en este caso una función de comportarse como una toxina. ¿Ya? Vamos a ver entonces los efectos de estas diferentes toxinas que son de tipo AB. Lo que me interesaba aclarar era cómo funcionan entonces estas toxinas de tipo AB. ¿Para qué sirve la unidad B entonces? Para poder ingresar dentro de la célula. ¿Para qué sirve la unidad A? Es la que va a tener finalmente el efecto tóxico dentro de la célula huésped. Pero efectivamente, la unidad A no va a poder haber ingresado dentro de la célula sin quién. Sin la unidad B. ¿Ya? Ahora sí, dicho eso, estimados, vamos a entonces estudiar a las especies de bacillus. Un bacillus súper importante es el bacillus que se llama Bacillus anthracis. ¿Qué enfermedad produce el Bacillus anthracis? El anthrax. El anthrax. Bueno, el anthrax se puede presentar de tres maneras. De tres maneras en que el anthrax se puede presentar. Una es el anthrax cutáneo, el anthrax respiratorio, y también puede haber un anthrax entonces digestivo. Ahora, ¿de qué depende que se presente el anthrax de estas diferentes maneras? ¿Creen ustedes? La vía de ingreso. La vía de ingreso. Ahora, estamos hablando de bacterias que producen esporas, vale decir, estas bacterias perfectamente las podemos encontrar bajo las formas vegetativas. ¿Se acuerdan de eso, no? O podrían estar en la forma de resistencia o esporas. Entonces, ¿quién creen que estaría ingresando al huésped? ¿La forma vegetativa o la espora en este caso? Las esporas. ¿Ya? Por lo general las esporas van a estar presentes en el medio ambiente y entonces son las esporas que van a ingresar a nosotros desde el medio ambiente. Y precisamente el anthrax cutáneo, respiratorio y digestivo hacen referencia a cómo ingresaron estas esporas al organismo. ¿Cómo van a ingresar las esporas entonces por un anthrax cutáneo? Por la piel. Tiene que haber entonces una herida. ¿Ya? Tiene que haber una herida. O incluso la herida puede ser ocasionada por algún elemento que tenga al mismo tiempo las esporas.
¿Cómo ingresará por la vía respiratoria? Por inhalación. ¿Sí? Las esporas entonces van a ser inhaladas y estas esporas inmediatamente llegan al aparato respiratorio. ¿Y el anthrax entonces digestivo? Es por el consumo de alimentos contaminados ¿con qué? Con las esporas. En realidad el anthrax digestivo es el que se presenta con menos frecuencia, ¿ya? Son mucho más importantes las otras dos, y de estas dos, ¿cuál creen que se presenta en mayor cantidad? La respiratoria. No, el que tiene una mayor incidencia es el anthrax de tipo cutáneo. Ahora, el que es más mortal, ahora sí, es el anthrax de tipo respiratorio. En sí, el anthrax respiratorio es una situación súper particular porque se da en casos de bioterrorismo. ¿No? Piensen ustedes que estas bacterias pueden producir entonces esporas, por lo tanto existen, ¿no es cierto?, personas que se han dedicado a esto, que tienen conocimiento de bacteriología, se ponen a crecer en grandes cantidades las formas vegetativas, pueden hacer crecer litros y litros de medio de cultivo del Bacillus anthracis y van a convertir a esas formas vegetativas en esporas. Es muy fácil. ¿Cómo se hace eso? ¿Qué es necesario que ocurra para que esta forma vegetativa pase a su forma de espora? La estresamos. Y si teníamos litros y litros de medio de cultivo, ¿qué forma fácil tenemos para convertir a esas bacterias en esporas? Quitarle el medio de cultivo, quitarle los nutrientes. Inmediatamente la estresamos y hemos producido una gran cantidad de esporas. Ya la mayoría de los casos de anthrax de tipo respiratorio se han dado particularmente en el mundo precisamente por condiciones de bioterrorismo. ¿Qué se hace con esas esporas? Como las esporas necesitan un medio de cultivo para sobrevivir, las esporas son depositadas en sobres. Cuando las personas reciben esa encomienda, las abren, inhalan una gran cantidad de estas esporas. Ahora, ¿qué va a pasar cuando estas esporas lleguen, ¿no es cierto?, a una piel con herida, cuando lleguen a los alveolos respiratorios o cuando lleguen al intestino? Ahí, ¿no es cierto?, están las condiciones para el crecimiento. ¿Qué va a hacer esta espora entonces? Va a reconstituir, ¿no es cierto?, la forma vegetativa. ¿Y qué va a hacer la forma vegetativa? ¿Qué va a ocurrir con la forma vegetativa? Va a comenzar a crecer, ¿no es cierto?, de forma exponencial. ¿Y qué habíamos dicho que ocurría con estas bacterias cuando están creciendo de manera exponencial? Que eran las toxinas. Exactamente. Entonces, el efecto del anthrax está explicado específicamente por la producción de toxinas. Las toxinas del anthrax o del Bacillus anthracis son toxinas de tipo, ¿qué creen ustedes? Son toxinas de tipo AB. La subunidad B del Bacillus anthracis se denomina antígeno protector. En tanto que hay dos posibles subunidades A para esta toxina. Está, ¿no es cierto? El factor letal y el factor edema. Entonces hay dos subunidades A y solo una subunidad B. Podríamos resumirlo así: factor letal, factor edema. ¿Qué tiene que hacer la subunidad A para ingresar a la célula? Tiene que unirse a la subunidad B. ¿Cuál es esa subunidad B para el caso? El antígeno protector. También podríamos abreviarlo de esta manera. Entonces, antígeno protector. Tenemos que el antígeno protector se puede unir al factor letal, o el antígeno protector se podría unir al factor edema. Cuando eso ocurre, cuando el antígeno protector está unido al factor letal,
Por fin hablamos ahora de toxina. Toxina letal. Y cuando el antígeno protector se une al factor edema, hablamos de toxina. Toxina edema. ¿Cuáles van a ser los efectos de estas dos toxinas? En el caso del factor, la toxina letal, lo que va a producir es necrosis, va a provocar muerte celular. Y en el caso del factor edema, que forma la toxina edema, lo que va a formar es un edema. Tanto para el antrax cutáneo, respiratorio y digestivo, el efecto que se va a observar en la persona es el efecto provocado por ambas toxinas. Ahora los efectos son diferentes, ¿no? Si ocurren en la piel, si ocurren en el aparato respiratorio o si ocurren en el aparato digestivo. Si ocurre en la piel, el signo más evidente va a ser una necrosis. La zona donde ingresó ahí la espora y luego liberó a la forma vegetativa, comienza a producir toxina, va a ser la aparición de necrosis. Ahora, ¿cómo actúa entonces esta toxina letal? Si reemplazamos acá la unidad A por el factor letal, el efecto que tiene esta unidad tóxica es estimular, ¿no es cierto?, el proceso de muerte celular. Y si en el caso de la toxina fuese el factor edema, que es la otra unidad A que se puede liberar aquí, el efecto es el siguiente. El factor edema va a estimular a la enzima adenilato ciclasa. La va a estimular constantemente. ¿Cuál es la función de esta enzima? Usted le sopla a él para que él hable. ¿Cuál es la función que tiene esta enzima dentro de las células? Es la que forma ABP cíclico, ¿sí? Pero como se está estimulando constantemente la enzima, la formación de ABP cíclico, ¿no es cierto?, permanece completamente desregulado, y entonces se dispara la producción de este elemento que es el ABP cíclico. Y el aumento de la concentración de ABP cíclico termina provocando que de la célula se libere entonces agua. Y eso termina explicando el fenómeno de edema. ¿Qué ocurre en el aparato respiratorio cuando hay edema? ¿Se acuerdan que lo discutimos en algún momento cuando hablábamos de la neumonía? Que decíamos que si se rompen las células de los alveolos, se libera histamina, que termina provocando la dilatación de los capilares, y eso termina provocando la salida de agua hacia el espacio alveolar. ¿Qué va a ocurrir ahí? Se impide el intercambio gaseoso. ¿Sí? ¿Cómo creen que se va a manifestar un edema en el intestino? Diarrea. Diarrea, claramente. ¿Sí? La estimulación de las células del intestino para la producción de un edema ya no se demuestra con la inflamación de las células, sino que se va a demostrar con que estas células comienzan a liberar hacia agua, hacia el lumen intestinal. Y por lo tanto eso termina provocando en el paciente fenómenos de diarrea. Pero ya les decía, el antrax digestivo es una manifestación muy poco frecuente en el ser humano. Chicos, si les gusta la serie House, hay un capítulo muy entretenido, ¿ya?, que se llama La Maldición, ¿ya? Sobre un chico que cae, tenía una casa club, no sé si vieron el capítulo, estaba jugando Ouija, el chico se asusta porque le hacen creer que Ouija había hablado, que él iba a morir, entonces el chico se asustó, se cae, tiene una herida en el brazo donde él cayó, y resulta que el chico después presenta antrax. Lo descubre porque el chico comienza a manifestar en el sitio de la herida la zona necrótica. Ahora el antrax es una situación súper extraña, ¿ya? No ocurre con tanta frecuencia. ¿Cómo se explicó el caso? El antrax que estaba manifestando era un antrax de tipo cutáneo, ¿ya? Es una situación extrema. ¿Por qué ocurrió eso y por qué hice énfasis en que el chico había caído al momento de arrancar?
porque cayó sobre el material aislante de esta casa abandonada y había pelo animal. ¿Sí? Y en el pelo del animal, de la sustancia aislante, estaban ahí también presentes las esporas. ¿Sí? Ahora, resulta que el anthrax más importante, el que tiene mayor incidencia, es precisamente el anthrax de tipo cutáneo. Y quienes lo manifiestan son precisamente las personas que trabajan en contacto con los animales. Personas, por ejemplo, que se encargan de sacar la lana de la oveja, podrían sufrir una herida y ahí podría estar la espora. Personas que trabajan con el cuero de los animales también están expuestos entonces a que se produzcan estas esporas. Ahora, la cantidad de esporas que hay en el medio ambiente no se puede comparar con las esporas que podríamos generar en una condición de bioterrorismo. ¿Sí? En el medio ambiente van a haber algunas pocas esporas. En una situación intencionada de bioterrorismo, la persona cuando abra una encomienda de este tipo va a inhalar cientos, miles de esporas quizás. Que no es lo mismo que hacerse un corte con una o dos esporas que haya tenido contacto con contenido animal. Ahora, ¿por qué los animales? ¿Por qué hay que hacer hincapié en esto? Porque precisamente los animales van a presentar comúnmente el Bacillus anthracis, y el Bacillus anthracis es parte de la microbiota intestinal. ¿Qué estoy diciendo con esto? Es súper importante, chicos. Así como a la ligera suena así como súper normal, pero es súper importante. Estoy diciendo que en el animal el Bacillus anthracis es parte de su microbiota. ¿Qué estoy señalando con eso? Es portador. ¿Sí? ¿Por qué decimos que es portador? Exactamente, ¿no es cierto? De alguna manera el Bacillus anthracis en el intestino de los animales está viviendo en equilibrio. No hay producción de enfermedad en los animales. Entonces, este animal, cuando defeque, si es que es portador, ahora no todos los animales son portadores del Bacillus anthracis, ¿ya? No se vayan con la idea de que todos los animales tienen el Bacillus anthracis, no es así. ¿Qué va a ocurrir entonces cuando este animal, que es portador o que tiene el Bacillus anthracis como parte de su microbiota, y este animal defeque? ¿Qué está eliminando el animal ahí? ¿Qué forma de la bacteria estaría eliminando? Las formas vegetativas. ¿Sí? ¿Qué va a pasar con estas fecas entonces después? Las fecas, ¿no es cierto? Le van a proporcionar alimento hasta cierto punto a las formas vegetativas. ¿Qué va a pasar después? La forma vegetativa va a entrar en estrés y se va a convertir en esporas. Y esas esporas son las que quedan entonces en el medio ambiente. Y esas esporas son las que pueden ingresar posteriormente a nuestro organismo. ¿Qué otras personas podrían estar expuestas a estas esporas? Ya mencioné que personas que trabajan con productos animales, como aquellos que le sacan la lana a la oveja, las personas que trabajan el cuero. ¿Qué más? Las personas que trabajan con animales, el personal del zoológico, dicen acá, y los veterinarios. ¿Sí? ¿Hay vacuna contra el Bacillus anthracis? Sí, hay vacuna. ¿Será necesario vacunar a todas las personas? No. ¿A quién creen que van a vacunar? Población de riesgo. Ya, ¿y cuál es la población de riesgo? Es muy fácil decir eso. ¿Ah? Población de riesgo. ¿No? Población de... comodín. Población de riesgo. Sí, está bien, pero ¿cuál es la población de riesgo en este caso particular? Gente que trabaja con animales. Personas que trabajan con animales. ¿De quién más creen ustedes que se vacunan contra esto? No sé, los presidentes. Probablemente el presidente de Estados Unidos reciba la vacuna. ¿No? ¿Quién más? Sí, gente. Pero Trump no es importante. Si Trump muere estaríamos mejores. ¿Qué es eso? ¿No me lo recuerdan, por favor? ¿Qué más?
¿Las personas que qué? Que van a cultivar las esporas. Claro, sí. ¿Ya? Ya. ¿Qué más? Pero ahí la prevención está enfocada más a la mascota, ¿sí? Más que a la persona. Porque en ese caso igual podríamos vacunar a todos, si todos estamos en contacto con mascotas. A lo mejor no las propias, pero las de los vecinos, ¿no? Ya, pero está bien pensado. Una persona que tiene animal y está preocupada y quiere recibir la vacuna, muy bien, la puede comprar. ¿Pero a quién creen que se vacunan? Están cerca, chicos. ¿Pero quién es la microbiota? Los animales, ¿sí? Se puede prevenir la enfermedad en los animales. ¿Qué es parte de su microbiota? Sí, pero prevenir que ellos la contengan, ¿no es cierto? Favorable. Personal militar, chicos. ¿Sí? Es bastante probable que los militares, ¿no es cierto? De grandes potencias, ¿no es cierto? Deben ser vacunados. Ya, estimados, vamos a ver brevemente otra especie de bacillus. Otra especie de bacillus es el Bacillus cereus. Ese soy yo. Eso tengo. Eso explica mucho. Bacillus cereus. Propios potencia sexual. Ups. Infecciones oculares. ¿Cuál es la importancia que tiene el Bacillus cereus? Es que el Bacillus cereus es capaz de producir intoxicaciones alimentarias. Y en segundo lugar, muy en segundo lugar, casi tercero, ¿ya? Podrían ocurrir infecciones de tipo oculares. De nuevo, ¿cómo vamos a adquirir al Bacillus cereus? Por la llegada de nosotros ¿de quién? De las esporas. ¿Dónde van a estar las esporas? En el medio ambiente. ¿Ya? Ahora, ¿qué es una intoxicación alimentaria? Ya lo habíamos discutido. ¿Es lo mismo que una infección? No. ¿Se acuerdan que yo les mencionaba que la otra vez cuando hablamos del estáfilo, que el alimento se podría contaminar porque alguien decidió probar esa olla? ¿No es cierto? ¿Con qué? Con el dedo. ¿Sí? Ahora, las esporas no están en nuestra piel, a no ser que nosotros hayamos puesto las manos en el suelo, ¿no es cierto? Y después decidimos probar el alimento, ¿ya? Es como raro eso, ¿ya? Pero ¿de qué manera más fácil? Aunque puede ocurrir, ¿sí? Puede ocurrir, ¿ya? ¿De qué manera más fácil podría llegar a algo ahí? Venga, lo reflejo. La cuchara. La cuchara se cae. 5 segundos. Ustedes dicen 5 segundos. La cuchara apenas tocó el suelo y se había una espora del Bacillus cereus. La cuchara, ¿no es cierto?, quedó contaminada. Después ustedes con eso contaminan su alimento. ¿Qué va a pasar ahí? La espora acaba de caer entonces a un medio nutritivo. ¿Qué va a pasar ahí? La espora va a liberar a la forma vegetativa. ¿Qué va a hacer la forma vegetativa? Va a comenzar a crecer de manera exponencial. Libera toxinas. Y después nosotros nos comemos ese alimento lleno de toxinas. ¿Sí? Y eso va a terminar provocando una intoxicación alimentaria. Ahora, ¿por qué se produce una intoxicación alimentaria? Porque el Bacillus cereus produce, ¿ya?, una toxina edema. Ahora, esta toxina edema, ¿ya?, no es tan importante como la toxina edema que produce el Bacillus anthracis, ¿ya?, pero tiene el mismo efecto. ¿Cuál era el efecto de esta toxina edema? También es una toxina de tipo AB. ¿Qué es lo que hacía la toxina edema? Estimula la deshilatociclasa, producción de grandes cantidades de BP cíclico, y eso termina provocando la salida de agua. Por lo tanto, ¿cuáles van a ser los síntomas de esta intoxicación alimentaria? Diarrea, ¿ya? Aunque en algunos casos también puede producir vómitos, ¿ya? Ahora, ¿cómo se producen infecciones oculares? ¿Dónde van a estar las esporas nuevamente? En el medio ambiente. ¿Cómo algo podría llegar
o una espora del medio ambiente a nuestros ojos para producir una infección ocular. Las manos, ¿sí? Manos sucias, que alguien se refriega, ¿sí? ¿Qué más? El mal uso de lente de contacto, ¿sí? El mal uso de lente de contacto. ¿Qué más? Dígame. Sí, sí, a mí me entró una rama el otro día. ¿En serio? Ahora, como vivo tranquilo porque la rama no necesariamente tiene la espora. Si no hay espora, no pasa nada. Ahora chicos, piensen ustedes, cuando se enfrenten a una infección o a la explicación de una enfermedad, siempre tienen que pensar en varias cosas. ¿Y qué pensarían ahora que tienen este conocimiento? Primero ocurrió el fenómeno de que a mí me entró una rama en el ojo. ¿Ya? Y el compañero me pregunta aquí, ¿cómo puedo vivir tranquilo con esto? ¿Qué pasa? ¿Qué cosas tienen que ocurrir? Pero para que se manifieste una infección, primero tiene que estar la espora. ¿Sí? ¿Qué más? La cantidad de esporas. ¿Sí? Después, ¿en qué más pensarían? Que estén las condiciones. ¿En qué condiciones usted esperaría que fallaran ahí? Pero por ejemplo el Bacillus, ¿qué hemos dicho del Bacillus? De la especie de Bacillus, que es aeróbica, entonces probablemente está ahí y probablemente por eso puede producir una infección en el ojo, porque las condiciones de oxígeno a nivel de la mucosa ocular están para que el microorganismo se multiplique. Pero sí, hay que pensar en eso, si ahí están las condiciones para que el microorganismo se multiplique. Pero también tenemos que pensar en el estado inmunológico de la persona. ¿Sí? Por eso no siempre ocurren enfermedades infecciosas en este caso. Bueno, las infecciones oculares a veces pueden ser simples como con una conjuntivitis, pero pueden llegar a ser muy graves hasta que ocurre pérdida del globo ocular. ¿Ya? Ahora obviamente si una persona tiene conjuntivitis, la conjuntivitis es súper molesta. ¿Ya? No sé si han tenido conjuntivitis. La sensación es como que si tuviese arena en el ojo cuando se parpadea, molesta bastante. Entonces las personas probablemente en ese momento van a acudir para recibir tratamiento médico. ¿Qué probablemente va a prescribir el médico? Alguna solución, ¿no es cierto? Algún colirio que contenga, ¿no es cierto?, antibióticos. Y la enfermedad no va a evolucionar. Ahora, ¿cuándo va a ocurrir en los casos de que haya pérdida del globo ocular? ¿Cómo puede ocurrir eso? La verdad es que cuando hay negligencia, por ejemplo, si yo no me trato a tiempo esta conjuntivitis, ¿qué va a pasar con la bacteria? La bacteria va a seguir creciendo. ¿Qué pasaba con ese crecimiento? ¿Se acuerdan? Destrucción de las células, y si la destrucción es muy rápida, ¿qué pasaba con estas células? ¿Por qué van a ser reemplazadas? Por tejido fibroso. Entonces eso podría terminar provocando, ¿no es cierto?, una ceguera, una pérdida del globo ocular. Ya chicos, eso con respecto al género Bacillus. Vamos a pasar ahora al otro gran género de bacterias gram positivas formadoras de esporas. ¿Cuál es ese género? Las especies de Clostridium. ¿Ya? Vamos a comenzar con uno en particular. ¿Qué es el Clostridium botulinum? Dígame. ¿Ese tipo de bacilo ataca al otro y el otro no? ¿Cuál otro? Ah, sí, chicos, tengo que decir eso. Muy importante la pregunta que me hace el compañero. Lo que estamos haciendo en este curso de biología, perdón, de microbiología, es mencionar las bacterias que están asociadas a diferentes partes de nuestro cuerpo, pero que se han registrado cierta incidencia. Pero tal como lo señala el compañero, cualquier bacteria, por ejemplo, podría llegar a la sangre. ¿Sí? ¿Y cómo llamaríamos, por ejemplo, la presencia de bacterias en la sangre?
bacteremia. Eso lo puede ocasionar básicamente cualquier bacteria. Ahora, el Staphylococcus, nosotros mencionamos que las principales patologías que produce son a nivel de la piel. ¿Y por qué el Staphylococcus específicamente o el Streptococcus a nivel de la piel? Porque es parte de la microbiota de la piel. Entonces, la mayoría de las enfermedades provocadas por el estáfilo y el estrepto ocurren a nivel de la piel. Lo que no le quita que el Staphylococcus, si llega a las meninges, ¿qué podría causar? Meningitis. ¿Sí? Pero yo dije en algún momento que el estáfilo produce meningitis. No, porque no es una infección que tenga tanta incidencia. Pero sí puede ocurrir. Básicamente, cualquier bacteria que mencionemos en el curso podría presentarse en cualquier sitio. Lo que nosotros estamos haciendo es analizar cuál es el sitio más frecuente donde estas bacterias las vamos a encontrar. ¿Me hice entender o no? Ahora, por favor, siempre hay que estar muy abierto de mente, digo, porque ustedes podrían, por ejemplo, que se les presente otra bacteria en la piel y ustedes lo primero que digan es, un estáfilo y un estrepto porque el profe me lo enseñó. Y resulta que después el laboratorio le llega el informe del laboratorio y le dice que hay otra bacteria. Y eso efectivamente puede ocurrir. Por ejemplo, el Vibrio parahemolyticus es una bacteria que vive en el mar, ya la vamos a estudiar más adelante. Pero, por ejemplo, si ustedes entran y tienen una herida en la piel, también podrían tener una infección a nivel de la piel por el Vibrio parahemolyticus. Pero cuando lo más usual es que ustedes hayan consumido mariscos contaminados con el Vibrio parahemolyticus y tengan un episodio de diarrea por causa de eso. Pero no quita de que el Vibrio parahemolyticus, por el hecho de estar en el mar, también pueda causar, ¿no es cierto?, una infección en la piel, que no es tan frecuente, pero sí puede ocurrir. ¿Ya? Entonces, muy bien pensado, estimado. Eso no lo había aclarado. Pero siempre hay que estar atento a eso, porque a lo mejor ustedes están pensando en una bacteria por el sitio anatómico donde se presentó la infección, pero resulta que el laboratorio después les dice otra cosa diferente. Y no debiera ser tan sorpresivo para ustedes. ¿Sí? Bueno, vamos a hablar con el Clostridium botulinum. ¿Qué enfermedad produce? Botulismo. Botulismo, ese es el nombre de la infección. Botulismo. ¿Han escuchado sobre el botulismo? Bueno, el botulismo es en sí una enfermedad que se manifiesta con una parálisis. El botulismo es una parálisis flácida. ¿Qué querrá decir eso? Parálisis. ¿Qué cosa estará afectando acá al Clostridium? La musculatura. Y estamos hablando de una parálisis que es entonces flácida. ¿Qué le estará pasando a esta musculatura? Pierde el tono. Pierde el tono. ¿Sí? El músculo deja de contraerse. ¿Ya? Eso es lo que va a ocurrir. Entonces el botulismo se puede manifestar de diferentes maneras. Tenemos que el botulismo puede ser digestivo, respiratorio o cutáneo. Y esta diferenciación tiene que ver nada más que con la forma en que ingresaron las esporas. Porque la manifestación, ¿dónde va a ocurrir? En la musculatura. ¿Ya? Independiente de cómo hayan ingresado las esporas a nuestro cuerpo, la manifestación va a ser siempre la misma. Que es una parálisis, ¿de qué tipo? Flácida. Flácida. Entonces, cuando yo digo que el botulismo se puede presentar de estas tres maneras, no estoy señalando que los síntomas van a aparecer en tres sitios diferentes, sino que lo estoy señalando es cómo el microorganismo aquí en este caso está ingresando. ¿Y qué estaría ingresando en este caso? Están ingresando nuevamente las esporas. ¿Qué va a ocurrir cuando estas esporas ingresen? ¿Dónde van a llegar estas esporas en el caso de un botulismo digestivo? ¿Van a llegar a dónde? Al intestino. ¿Qué va a ser la forma vegetativa en el intestino? Va a comenzar a crecer de manera exponencial. ¿Qué va a estar haciendo ahí la bacteria? Liberando toxinas.
Resulta que estas toxinas se van a movilizar por la sangre y van a alcanzar finalmente a la musculatura. Van a afectar finalmente a la musculatura. ¿Qué va a ocurrir entonces si las esporas ingresaron por vía respiratoria? ¿A dónde van a llegar estas esporas? Probablemente a los alvéolos. Las esporas de nuevo liberan a la forma vegetativa. La forma vegetativa comienza a crecer de manera exponencial. Se liberan las toxinas. Y las toxinas por la sangre van a terminar afectando a la musculatura. ¿Sí? Lo mismo si es que es un botulismo de tipo cutáneo. ¿Qué estamos señalando aquí? Que las esporas ingresaron ¿por dónde? Por una herida. Entonces, independiente de cuál es el tejido que se ve afectado, cuando las bacterias llegan aquí, comienzan a crecer de manera exponencial, las toxinas son liberadas y ahora las toxinas van a ser transportadas ¿por dónde? Por la sangre. ¿Ya? Entonces, ¿cómo va a actuar la toxina botulínica? ¿Ya? Porque todo este fenómeno, el botulismo, está explicado por la toxina que se denomina toxina botulínica. También es una toxina de tipo AB. ¿Qué significaba eso? Que la unidad D sirve ¿para qué? Para poder ingresar dentro de la célula. ¿Y quién va a tener el efecto tóxico finalmente? La unidad A. Resulta que existen neuronas que se denominan motoras. ¿Por qué se denominan así? Porque son neuronas que se van a conectar con las células musculares o las fibras musculares. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se contrae el músculo? ¿Cómo se tiene que contraer el músculo? ¿Qué tiene que liberar acá la neurona? Tiene que liberar el neurotransmisor. ¿Sí? Aquí va a estar entonces nuestro neurotransmisor. ¿Cómo se va a liberar ese neurotransmisor? Porque ese neurotransmisor está ¿dónde? Está dentro de vesículas. Esas vesículas que traen el neurotransmisor tienen que fusionarse con la membrana de la neurona y entonces el neurotransmisor es liberado. Y acá en la célula muscular está, ¿no es cierto?, el receptor para el neurotransmisor. Eso va a provocar aquí cambios, ¿no es cierto?, de algunos de los elementos, como el calcio, por ejemplo, cuando llega a la célula, y eso va a terminar provocando la contracción muscular. ¿Sí o no? ¿Entendido eso, chicos? Hay que entender que la toxina se está produciendo ¿dónde? En un tejido que podría ser el intestino, el pulmón, ¿no es cierto?, o la piel. Y que la toxina va a viajar a través de la sangre. Cuando algo entra a la sangre es como una autopista que podría llevar el elemento a cualquier parte de nuestro cuerpo. Pero esta toxina va a afectar específicamente a las neuronas, porque las neuronas tienen un receptor ¿para quién? Para la unidad D, ¿de qué toxina? De la toxina botulínica. Por lo tanto, ¿cómo va a ingresar esa toxina acá a la neurona? Va a ingresar por un... ¿Cómo se llama esta estructura? Un endosoma. ¿Sí? Finalmente, cuando se haya formado el endosoma, ¿quién se va a liberar en el citoplasma de la neurona? En la unidad. Ahora, chicos, pregunto. ¿Cómo es que esta vesícula se fusiona con la membrana plasmática? ¿Cómo es que esta vesícula se fusiona con la membrana plasmática? O la neurona siempre está liberando el neurotransmisor. ¿Con una qué? ¿Cuál sería esa señal? ¿Calcio?
Chicos, viene el impulso nervioso que tiene provocado por la despolimerización de la polaridad de la membrana y está dado principalmente por el sodio. ¿Sí? Cuando llega esta despolarización, ¿no es cierto?, va a afectar a la vesícula y la vesícula se va a terminar fusionando. Pero chicos, ¿de qué está hecha esta membrana de la vesícula? Es una bicapa lipídica, ¿sí o no? ¿Y la membrana de la neurona cómo será? También es una bicapa lipídica. Ahora, si tiene la misma naturaleza lipídica, ¿no sería lógico que se estuvieran fusionando sin ningún problema todo el rato? Es como unir dos gotas de aceite. Se van a unir sin ningún problema. Y si tienen la misma naturaleza lipídica, ¿no sería lógico que para que voy a esperar el impulso nervioso si la vesícula se puede fusionar con la membrana plasmática? ¿Ocurre esa fusión de manera espontánea? Existen proteínas, chicos, que las voy a dibujar aquí como unos ganchitos para que lo entiendan lo que tiene que ocurrir, que están presentes tanto en la vesícula como en la membrana plasmática. Entonces estas proteínas que están tanto en la vesícula, que tiene el neurotransmisor, como aquellas proteínas que están en la membrana, se tienen que encontrar, como que se tienen que dar la mano. Una vez que eso ocurre, que se unen esas dos proteínas, la vesícula por fin se va a aproximar tanto a la membrana plasmática que se termina fusionando. Una de estas proteínas, la voy a marcar acá en rojo, se llama sinaptobrevina. ¿Ya? Hay otras proteínas que participan que son la sintaxina y la SNAP25, pero en realidad a mí la que me interesa es la sinaptobrevina, que es la que yo dibujé ahí en color rojo. Entonces, cuando llega la toxina botulínica, la que tiene el efecto tóxico, ¿quién es? La subunidad A. Y resulta que esta subunidad A lo que va a hacer es degradar, va a hacer desaparecer a la sinaptobrevina. Por lo tanto, ¿qué va a ocurrir? Que por más que llegue el impulso aquí, por más que esté llegando este cambio de polaridad, si esta vesícula no tiene la sinaptobrevina, no tiene ninguna posibilidad de que se fusione con la membrana plasmática. Por lo tanto, ¿qué va a ocurrir con esa acetilcolina que quedó ahí? No va a poder ser liberada. Por lo tanto, ¿el músculo recibe la información? No recibe la información. ¿Y esto tiene producto de qué? Se produce una parálisis flácida. El músculo entonces deja de contraerse. ¿Es irreversible esa toxina? ¿Qué cree usted? Que sí parece, por algo me lo está preguntando. Tiene que ser irreversible, pero no... Los tratamientos para el botulismo son precisamente la incorporación en la persona afectada de antitoxinas. ¿Qué será una antitoxina? No es un ¿qué? Un antídoto, ya. Un antídoto. Está bien, está bien. Pero ¿qué es lo que es ese antídoto? ¿De dónde vienen? Las antitoxinas son anticuerpos. Entonces, una forma de tratar al botulismo es la administración de anticuerpos antitoxinas. Ahora, ¿cuál es el problema de estos anticuerpos? No matar a la bacteria. Claro. ¿Cómo mataríamos a la bacteria? Con antibióticos. ¿Ya? Además del tratamiento con antitoxinas, tenemos que administrar antibióticos. ¿Antibióticos contra quién? Contra el positivos. Ahora tenemos un problema con estas bacterias.
¿Se acuerdan cuando les mencioné lo del estrés? ¿Qué le va a pasar a esta bacteria? Se podría convertir en esporas. ¿Sí? Ya, pero el problema, chicos, es que si nosotros administramos antitoxinas, las antitoxinas, ¿qué son? Son anticuerpos. Lo que ocurre con estos anticuerpos, antitoxinas, es que son producidos en animales, ¿ya? Por lo general son animales más grandes, pero no voy a dibujar un caballo en la pizarra, ¿ya? Se van a tener que conformar con el ratón que ya conocen. ¿Quién se va a encargar de producir los anticuerpos entonces? Un ser vivo. Y en este caso tiene que ser un mamífero que tenga un sistema inmunológico parecido al nuestro. Por lo tanto, ¿cómo yo me voy a poder producir anticuerpos antitoxina? ¿Qué le voy a tener que dar al ratón? ¿Qué le va a tener que dar al ratón para producir anticuerpos? Clostridium. Tengo que darle la toxina, pero si yo le coloco la toxina así tal cual, significa que al ratón le va a dar una parálisis flácida. ¿Sí o no? Y probablemente muera antes de que yo pueda rescatar los anticuerpos producidos por el animal. Por lo tanto, yo tengo que dar la toxina, una toxina que esté inactiva. Porque de lo contrario, al hacer esto, yo le estaría causando un botulismo al ratón. Entonces, exactamente, tengo que hacer una vacuna. Le voy a dar la toxina inactiva y el ratón va a responder produciendo anticuerpos. Tal como lo vamos a ver en la unidad de inmunología, los anticuerpos son proteínas. ¿Pero quién está produciendo esta proteína? El ratón. Por lo tanto, si yo introduzco anticuerpos de un animal, que en el ejemplo es un ratón, por lo general se utilizan caballos para producir antitoxinas. Pero ¿qué pasa si yo tomo estos anticuerpos hechos en un animal y lo introduzco en una persona que tenga botulismo? Lo va a reconocer como extraño, chicos. Por lo tanto, yo puedo causar un daño mucho más grave. Se han visto reacciones de hipersensibilidad en las personas que reciben la antitoxina. Ahora, de la forma que ingresa la toxina, la más probable es de tipo digestiva. ¿Ya? En segundo lugar quedan las cutáneas, pero se da más bien en los animales. Y las respiratorias, me equivoqué ahí, de nuevo, están asociadas a bioterrorismo. Las cutáneas son más usuales en los animales. En el ser humano, la forma más característica en que se presenta el botulismo es a través del consumo de alimentos contaminados ¿con qué? Con esporas. Es bastante común, chicos, que estas esporas del botulismo, del Clostridium botulino, estén en la miel. Cuando vimos miel. Vimos en las clases de control del crecimiento bacteriano que la miel, así como el charqui, son elementos que son medios, ¿de qué tipo? Medios hipertónicos, ¿sí? Que en realidad no pueden crecer ahí microorganismos. ¿Pero qué va a pasar con el Clostridium botulino? No se va a ver afectado por este medio hipertónico porque el Clostridium, ¿qué va a hacer en la miel? Esporas. Se va a convertir en esporas. ¿Ya? De tal manera que es bastante común la presencia del Clostridium botulino en la miel. Ahora, ¿quiénes serían más propensos? ¿Se acuerdan de lo que me preguntaba el compañero recién? ¿Cuál es su nombre? Javier. Javier me preguntaba que cómo yo puedo vivir tranquilo. ¿Ya? ¿Cómo yo podía vivir tranquilo si una rama me entró en el ojo, como les había comentado? Ahora, sí, como bien. ¿Pero quiénes se verían más propensos? Los avicultores. No. ¿Por qué el apicultor? A lo mejor al apicultor no le gusta el miel. ¿Pero qué tipo de contacto hay que tener con la miel? Tiene que ingerirla. Si al apicultor no le gusta la miel, la va a producir. A mí me gusta la miel, es como rico el vino.
¿Se acuerdan lo que les mencioné para que ocurriera la enfermedad? Teníamos que pensar en varias cosas. Primero, si es que estaba o no la espora. Después yo le dije que debíamos pensar en el estado inmunológico de la persona. ¿Sí? ¿Quiénes? Los bebés. ¿Sí? Los bebés, por fin. ¿Sí? Los bebés. ¿Por qué los bebés? Porque claro, tienen un sistema inmunológico menos desarrollado, que ingresen 2 esporas en un bebé no es lo mismo que sean ingeridas 2 esporas por una persona adulta. ¿Saben qué va a tener más posibilidad de eliminar esas formas vegetativas? La forma adulta. En cambio, el bebé va a ser mucho más propenso a desarrollar la infección. Bueno, ya que los síntomas se manifiestan por vía digestiva, por lo general los músculos que se van a ver afectados son los más próximos a la cara. Lo más usual es que los párpados se caigan, ¿sí? La persona tenga ese fenómeno en que uno de los párpados está cerrado, no es que le esté cerrando el ojo, ¿ya? Y luego, ¿no es cierto?, comienzan a descender los síntomas, ¿ya? Y lo último que se va a afectar en este caso son las extremidades. Y por eso se dice que la parálisis flácida provocada por el botulismo es una parálisis que se denomina descendente, ¿ya? Ahora, un músculo que puede ser grave que se ve afectado es el diafragma. ¿Qué va a ocurrir si queda paralizado el diafragma? La persona no va a poder respirar. Por lo tanto, ahí el tratamiento debemos, ¿no es cierto?, incluir, asistir la respiración de esa persona a través de respiración mecánica. También podría ocurrir. Ya chicos, ¿han escuchado hablar del Botox? ¿Qué es lo que es el Botox? El Botox es la toxina botulínica. ¿Sí? El Botox es el que se administra como tratamiento cosmético, es la toxina botulínica, ¿ya? Ahora, hay personas que se les ha administrado Botox porque están esperando verse más jóvenes y han terminado con los síntomas del botulismo, ¿ya? Y eso tiene que ver con que se han administrado malas dosis de la toxina. Ahora, se trata de que para el Botox se administren dosis ínfimas de toxina. Y lo que ocurre con el Botox es que relaja la musculatura y por eso las personas, ¿cierto?, pierden las líneas de expresión, qué sé yo. Ahora, una dosis de Botox es carísima, ¿no? No solamente se administra para tratamientos cosméticos, sino que también, en algunos casos, para evitar la hipersudoración, ¿ya? Las personas que producen mucho sudor, a veces administran, por ejemplo, dosis de estas toxinas para evitar producir cantidades importantes de sudor. ¿Dónde más se ha visto casos de botulismo? En consumos de conservas, sobre todo las conservas caseras. Por ejemplo, en mermeladas caseras, si se contaminaron con la toxina, ¿ya? Perdón, con la espora, podrían, ¿no es cierto?, transmitir la enfermedad. Ahora, ¿cuál es la recomendación con respecto a las conservas? Es que las latas tienen que estar no infladas. Si ustedes ven una lata inflada, no debieran consumir. O, por ejemplo, los colados o los jugos que traen estas tapas que tienen que estar como abajo, ¿no es cierto? Si ustedes la ven arriba es porque alguien abrió eso previamente. O en el interior hay algún organismo. ¿Por qué está inflada la lata? Porque hay algún organismo que es anaeróbico y que cuando se cerró la lata está en condiciones de crecer. Y en ese metabolismo anaeróbico se está liberando gases. Y eso estaría inflando entonces la lata y de ahí es que no se debieran consumir ese tipo de alimentos. Ya chicos, vamos a pasar al otro miembro del género Clostridium, que es el Clostridium tetani, y es la bacteria que produce el tétanos. El tétanos, a diferencia del botulismo, es una parálisis rígida, espástica. Estaba cerca, ¿sí? Una parálisis espástica. Si la parálisis flácida era la pérdida del tono muscular, en el caso de la parálisis espástica es que el músculo queda completamente
contraído. Ahora, ¿cómo se explica el tétanos? Nuevamente por una toxina. Y esta toxina se denomina muy fácil toxina tetánica. Bueno, la toxina tetánica también es una toxina de tipo AB. De nuevo aquí, lo más usual es que el Clostridium tetani, las esporas, ingresen por vía cutánea. Esa va a ser la forma más frecuente. Tiene que haber entonces una herida. ¿Qué va a entrar por la herida? ¿La forma vegetativa? Las esporas, nuevamente las esporas. Y esto tiene que ver con que el Clostridium tetani, como se lo mencioné al principio del curso, decía, los animales, de nuevo, son portadores. ¿Ya? El Clostridium tetani puede ser parte de la microbiota intestinal de los animales. Por lo tanto, el animal, al defecar, estaría liberando primero formas vegetativas, que en el medio ambiente terminan convirtiéndose en esporas. La forma más usual en que se ha adquirido el tétanos, que se conoce que se adquiere el tétanos, es por pisar un clavo oxidado. ¿Ya? Ahora, el clavo puede estar nuevo. Ese es el asunto. El clavo está nuevo, a alguien se le quedó olvidado, ¿no es cierto?, en el campo, qué sé yo, y se tuvo contacto con la espora y después, los pocos días, una persona lo pisa y llega a la espora finalmente a la piel de esa persona. Ahora, chicos, con el caso del Clostridium, y muy importante ahora para el tétanos, es recordar esta propiedad del Clostridium. ¿Cuál es esa propiedad? Es anaerobio. Que es organismo anaeróbico. Ahora, chicos, el clavo no es la única causa. Lo que hace el clavo en realidad es llevar a la espora a una zona profunda de nuestra piel. Si hay una herida, como una rasmilladura, ¿no es cierto?, superficial en la piel, hay cero posibilidad de tétanos. ¿Por qué? ¿Qué propiedad tiene este Clostridium? Es un organismo que es anaeróbico. Piensen ustedes que se hacen una herida en la piel súper superficial, las esporas llegaron ahí, las esporas presienten la presencia de alimentos, liberan la forma vegetativa. La forma vegetativa va a comenzar el proceso de fisión binaria y se va a encontrar con la presencia de oxígeno y murió. ¿Sí? Entonces, ¿por qué el clavo ha sido tan famoso en la transmisión del tétanos? Porque el clavo, si es que tiene la espora, estaría introduciendo a dicha espora en una parte profunda de la piel que, si bien no está libre de oxígeno, las concentraciones de oxígeno no es la misma que en la superficie. ¿Lo entienden o no? ¿Profe? ¿Y por qué? ¿Estimamos todo el curso? Ah. ¿Por qué en el Clostridium botulinum el respiratorio hay contacto respiratorio? O sea, también hay autooxígeno. ¿No? Claro, por eso yo les decía que es menos frecuente, pero sí han habido casos de botulismo por casos de bioterrorismo. ¿Qué está pasando ahí? No tiene que ver solamente con la presencia de oxígeno. Es que también, ¿No le hace sentido? también tiene los nutrientes de la piel y oxígeno. Entonces, en el mismo caso, me imagino. ¿Pero qué estaría pasando ahí? ¿Por qué puede ocurrir en ese caso? Porque yo lo estoy entendiendo. Por la gran cantidad. Por la gran cantidad. Ah, ya. ¿Sí? Me perdí. ¿Dónde estábamos? ¿Está muy fome la clase, chicos? ¿Perdí popularidad? Clavo. Ah, el clavo. Ya les decía que el clavo no necesariamente tiene que estar oxidado, ni siquiera puede ser necesariamente un clavo, puede ser una rama. Yo vivo tranquilo. Y es suficiente. Ya, pero en este caso la rama, ¿dónde cayó en ese caso? Mi ejemplo, nuevamente. En el ojo, superficial. No hay una chance de tratar. ¿Ya? Pero por ejemplo, si alguien cae sobre una rama y se la entierra esa rama, lo que quiero llegar es que no necesariamente tiene que ser un clavo, pero sí lo que tiene que ocurrir es que la espora tiene que llegar a una zona profunda de la piel, donde las condiciones de oxígeno no sean las mismas que en la superficie de la piel. Esa es lo importante. ¿Ya?
Podría ser un trozo de plástico, ¿sí? Un trozo de madera, vidrio. Pero también tenemos que considerar que no tiene que ver con el material, tiene que ver con que cualquiera de esos materiales que he mencionado tienen que tener ¿a quién? A la espora. Si no está la espora, ni una chance. Ahora, ¿qué va a pasar entonces en la piel de estas personas que se hayan inoculado con la espora? De nuevo, la espora va a liberar a la forma vegetativa, la toxina va a comenzar a ser producida en esta fase de crecimiento de la bacteria, y de nuevo, la toxina va a ser transportada por la sangre. De nuevo, esta toxina va a afectar ahora de nuevo las neuronas motoras. Me quedo medio chueca esta neurona. ¿Qué habíamos dicho entonces? Para que se liberen los neurotransmisores. La sinaptobrevina. Para que se contraiga el músculo, chicos, tienen que liberarse neurotransmisores que son excitatorios, como es la acetilcolina. Hay otros neurotransmisores, como el GABA, que son neurotransmisores inhibitorios. ¿Sí? Ustedes saben que la polaridad normal de la membrana plasmática, ¿cómo debiera ser? Debiera ser negativo, y por fuera debiera ser, ¿es así o no? Entonces, ¿cómo actuaría un neurotransmisor inhibitorio? Exactamente, un neurotransmisor debiera provocar este fenómeno y hacer la membrana externa más positiva y la parte interna hacerla cada vez más negativa. Y uno de esos neurotransmisores inhibitorios es precisamente el GABA. Y de nuevo, para que se libere ese neurotransmisor, ¿qué tiene que estar aquí presente? La sinaptobrevina y las otras proteínas de membrana. Resulta que la toxina tetánica es una toxina, como ya se lo expliqué, es una toxina de tipo AB, por lo tanto van a ingresar por endocitosis a la neurona. Después que se haya formado el endosoma, se libera la subunidad A, y de nuevo, el efecto que tiene la subunidad A es eliminar ¿a quién? A la sinaptobrevina. Pero en este caso, no a la sinaptobrevina que trae la acetilcolina, sino que liberar entonces a este neurotransmisor que es de tipo inhibitorio. Por lo tanto, como no se libera GABA, ¿qué pasa con el impulso nervioso? ¿Qué pasa con el impulso nervioso? Se sigue propagando, ¿no es cierto? Es mucho más fácil que se propague. Y por lo tanto, el músculo ¿qué pasa? Sufre una parálisis ¿de qué tipo? Parálisis espástica. ¿Cómo se manifiesta en las personas? Hay una contracción constante de la musculatura que se ve estimulada por estímulos. No. Es mucho más frecuente el fenómeno si hay estímulos externos, como por ejemplo la luz. Por lo general, las personas que están sufriendo la última etapa del tétano se trata de mantenerlas aisladas, aunque es cada vez menos frecuente, por supuesto. Estén aisladas de la luz o de ruidos, porque los ruidos y la luz podrían provocar que la musculatura se contraiga fácilmente. Es súper doloroso para las personas y en la actualidad los casos de tétano son muy pocos. ¿Por qué? Porque hay una vacuna. ¿Ya? ¿Qué cosa se administra en la vacuna tetánica? Se administra una toxina inactiva. Eso es lo que se hace. ¿Qué voy a producir entonces yo frente a esa vacuna? Voy a producir anticuerpos antitoxinas. ¿Sí? Pero el hecho es que cuando yo recibo una toxina inactivada en la vacuna, yo me demoro entre 2 a 3 semanas recién en producir los anticuerpos. Por lo tanto, si una persona está en riesgo de tétano, ¿cuál podría ser ese riesgo? ¿Cuándo ustedes sospecharían de tétanos en una persona? Cuando se ha enterrado un clavo, ¿sí? Cuando haya tenido alguna herida profunda, ¿no es cierto?, en el medio donde puedan existir las esporas, entonces ahí la persona estaría en riesgo de sufrir el tétanos.
¿Ustedes le pondrían esta vacuna contra el tétanos? Esa vacuna no sirve porque la persona, ¿cuánto se va a demorar en producir los anticuerpos? Se va a demorar 2 a 3 semanas. Ustedes tienen que administrar en esos casos, cuando hay sospecha inmediata de tétanos, el antídoto. Y en este caso serían los anticuerpos ya producidos en un animal. ¿Entienden o no la diferencia? Estos anticuerpos, ¿no es cierto?, ya van a ir directamente a atacar a la toxina o a contrarrestar el efecto. No sirve la vacuna en este momento tetánica porque esa persona va a demorar 2 a 3 semanas en producir los anticuerpos. ¿Y cuánto tiempo pasa desde que alguien se pincha con un clavo hasta que le da tétanos? Si es que ese clavo tiene... Claro, va a haber un tiempo de incubación, no es inmediato, van a pasar algunos días, 2 a 4 días recién en que aparezcan los efectos, ya no es inmediato. Ahora, puede ser relativo, sí. ¿De qué depende? La cantidad de ¿Por qué esporas. tengo un rango ahí entre 2 a 4 días? Parece hoy el profesor nos la chunta. La cantidad de esporas. La cantidad de esporas que hayan ingresado, claramente. ¿Sí? Ahora, esta parálisis, ¿cómo se va a presentar? Yo le decía que el botulismo por lo general se presenta de manera digestiva, en donde los síntomas de parálisis se presentan principalmente en la zona de la cara y después comienzan a descender. ¿Cómo ocurrirá en el caso del tétanos? ¿Dónde creen que van a aparecer primero los síntomas de parálisis espástica? En las extremidades. ¿Y en cuál extremidad? ¿Pisé el clavo con la derecha? ¿Voy a sufrir la parálisis en la izquierda? ¿Cómo va a ocurrir? En la extremidad que se haya visto afectada, ¿no es cierto? Y después la parálisis puede ir entonces ascendiendo, y también un fenómeno que puede ocurrir es que afecte al diafragma, y de nuevo ahí, ¿qué podría ocurrir? ¿No es cierto? Un paro respiratorio. ¿Qué hay que hacer en esos casos? Auxiliar con ventilación ¿de qué tipo? Ventilación mecánica. La vacuna, chicos, por si no lo saben, se coloca bien en la infancia. Sin embargo, la vacuna se tiene que ir renovando cada 10 años. ¿Ya? Que es una información que pocas personas manejan. ¿Ya? No es una vacuna que dé inmunidad de por vida, sino que se tiene que estar renovando cada 10 años. ¿Por qué? ¿Por qué? Anote la pregunta y se la respondo cuando llegamos a la unidad de inmunología, porque Ya. no tenemos que empezar a hablar de otra cosa. Ya, chicos, ¿puedo borrar aquí Casi o me no? da tétano. Profe, que es una pregunta que me estúpida. ¿Pero qué pasa? Sí, ¿qué le gusta? Profe, ¿qué pasaría si le ponemos botulismo a alguien que tiene el tétano? ¿Por qué? Botulismo a alguien que tiene tétanos. Entonces, para contrarrestar. Es que es mortal, Pero si po. usted se fija, afectan a sinaptolemina, que si bien son parecidas, Claro. son proteínas hermanas, y usted terminaría provocando botulismo en alguien que ya tiene tétanos, o tétanos en alguien que ya tiene botulismo. Pero no el- contrarrestaría, terminaría teniendo los dos fenómenos. Pero el dolor así no sería tanto. No tendría una hipercontracción siempre. Sí, sí. Ah, no. Probablemente alguien lo intentó en animales. ¿Ya? Si no se ha publicado, me creo porque Fue un rotundo fracaso. Aprendió a hablar y decir, mátenme. La vida está fácil. Chicos, ¿hay algún animalista acá en la sala, no? ¿Sí? Bueno, me preguntaba por los animalistas porque efectivamente, ¿cómo se hace el diagnóstico de estas dos enfermedades para confirmar la presencia de las toxinas? Porque la verdad es que la cantidad de organismos puede ser muy baja en ambos casos, tanto para el botulismo como para el tétanos,
Porque en realidad, ¿qué tiene el efecto de causar la enfermedad que hemos mencionado? No es la bacteria creciendo, sino que en sí la toxina. Una de las formas que se hace el diagnóstico, lamentablemente, es tomar sangre de la persona, separar la parte líquida de los elementos figurados, y si está presente la toxina va a estar en el plasma de la persona. Por lo tanto, ese plasma es inoculado en animales. Y si los animales comienzan a manifestar la parálisis espástica o flácida, se confirma entonces que es precisamente cualquiera de estas dos enfermedades. Porque cultivos es muy difícil, ¿ya? Los cultivos de estas bacterias. Otra forma de adquirir el tétanos es que en los infantes por el cordón umbilical, como es en sí una herida, ahí podrían, ¿no es cierto?, entrar una espora y producir entonces las toxinas y diseminarse hacia la musculatura. Hay una imagen en internet que es como bien clásica, de hecho está en la diapositiva de esta clase, donde se ve a un bebé, un recién nacido, que lo toman desde la cabeza y desde los pies, y el bebé está como plancha, ¿sí? Está así completamente contraídos por la parálisis espástica. Ya chicos, vamos a hablar de otro Clostridium. ¿Cómo estamos en la hora? Vamos a hablar entonces de Clostridium difficile. ¿Cómo que lo contrario? Clostridium difficile, chicos, es un componente de la microbiota intestinal. ¿Qué quiere decir esto, chicos? Que no produce enfermedad. Ahora, que sea parte de la microbiota intestinal no quiere decir que todas las personas tengan en su intestino a Clostridium. Algunas personas podrían tenerlo como parte de su microbiota. ¿Qué va a ocurrir entonces con este Clostridium difficile? Recuerden que estamos hablando de una bacteria que es un bacilo gram positivo, anaeróbico y además que es capaz de producir entonces esporas. ¿Cuándo se han presentado la mayoría de los casos de enfermedad por el Clostridium difficile? Son en pacientes que están hospitalizados, ¿ya? Supongamos una persona que tenga neumonía, una neumonía ocasionada, por ejemplo, por el Streptococcus pneumoniae. Entonces, esta persona tendría dentro de su intestino al Clostridium difficile. Si graficamos, por ejemplo, una fracción de ese intestino, en el intestino vamos a encontrar, ¿no es cierto?, dentro de la microbiota, no sé si lo mencioné en algún momento, pero la microbiota son básicamente 2 kilos de microorganismos, que no solamente son bacterias. ¿Qué más podrían ser? Podrían ver algunas amebas, ¿sí? Podrían ver los bacilos, ¿no es cierto? Ahí está el Clostridium, unos pocos. ¿Qué más podría haber? La lombriz solitaria. Podrían haber algunos virus. Podrían haber aquí algunas levaduras. Yo todavía lo religero. Entonces la microbiota está compuesta por diferentes tipos de microorganismos. Entonces tenemos un paciente que está hospitalizado y tiene neumonía. Y una neumonía por el Streptococcus pneumoniae. ¿Qué va a ocurrir entonces con este paciente para que se mejore de esta neumonía? Va a comenzar un tratamiento de tipo antibiótico. Los antibióticos van a comenzar a destruir a las bacterias. Van a destruir a los protozoos. ¿Los protozoos son organismos eucariontes? ¿Los van a destruir? No. ¿Hay virus dentro de la microbiota?
¿Van a ser destruidos por el antibiótico? No. Hay levaduras, que son hongos. ¿Van a ser destruidos por el antibiótico? No. Pero probablemente ese tratamiento antibiótico va a liquidar a la mayoría de las bacterias. Pero fíjense, dejé a los bacilos gram positivos que producen esporas. Porque estos, ¿qué les va a pasar cuando se enfrenten al antibiótico? Se van a convertir entonces en las esporas. Resulta que esta persona, producto del tratamiento con el antibiótico, se mejora de la neumonía. Por lo tanto, ¿qué va a ocurrir con el tratamiento antibiótico? Una vez que haya concluido, la persona deja de consumirlo. Y por lo tanto, si desapareció el antibiótico, desaparece el estrés para las esporas. ¿Qué va a ocurrir con estas bacterias? Con estas esporas. Las esporas van a permitir la salida de ¿quién? De la forma vegetativa. Pero fíjense, ¿con qué panorama se están encontrando estas formas vegetativas que están saliendo de las esporas? Se están encontrando con un panorama completamente diferente, porque antes había un montón de otros microorganismos. Sin embargo, ahora estas formas vegetativas ya no tienen con quién competir. Por lo tanto, el Clostridium difficile en estas condiciones va a dominar en el intestino y va a comenzar a causar, ¿no es cierto?, enfermedad. Va a pasar de ser un organismo, ¿no es cierto?, mutualista, y se va a convertir en un organismo entonces que es parásito, porque va a comenzar a producir daño. Ahora, fíjense que antes estaban en equilibrio, pero resulta que ahora bajo estas nuevas condiciones el Clostridium difficile comienza a crecer de manera descontrolada. Por lo tanto, el Clostridium difficile en este momento también podría comenzar a producir toxinas. Y una de las toxinas que produce es una citotoxina que comienza a producir daño en la mucosa intestinal. De hecho, en algunos casos de autopsia por infecciones por Clostridium difficile se ha analizado la mucosa del intestino y está lleno de úlceras, de tal manera que las diarreas que presentan las personas con infección por Clostridium difficile son diarreas bastante dolorosas, precisamente por la producción de estas úlceras. ¿Cómo vamos a tratar a estas personas, chicos? ¿Le podríamos dar antibióticos? No, porque se volvería su forma vegetativa. ¿Podríamos darle antibiótico a esta persona? ¿Qué pasa si le damos antibiótico a esta persona? Vuelve a la forma a esporas. Probablemente estas bacterias se enfrenten de nuevo al antibiótico, un nuevo estrés. ¿Qué van a hacer estas bacterias? Forman esporas. Se van a formar esporas. Los síntomas van a desaparecer. Y el paciente va a decir, ¡ay, qué seco el médico! ¿Ah? Se me pasaron los síntomas con este antibiótico que me dieron. Pero resulta que se le acaba la dosis. ¿Qué va a ocurrir con estas esporas que quedaron todavía en el intestino? Van a volver a liberar las formas vegetativas. ¿Y los síntomas qué van a ocurrir? Van a volver. Hay personas que han vivido años con diarreas por el Clostridium difficile. Años. ¿Sí? Las personas están en este fenómeno en que están 4 días con diarrea, 4 días defecando normal. 4 días con diarrea, 4 días defecando de manera normal. 4 días, y así han estado años viviendo. ¿Ya? ¿Qué creen que se puede hacer en estos casos, chicos? Ya sabemos que antibióticos no. ¿Y si le damos bacterias? Sí, le damos bacterias. Le damos bacterias. Dice repoblar con bacterias. Sí, eso fue lo que dijo, ¿no? Restablecer la microbiota. Chicos, en la actualidad se están utilizando los famosos trasplantes fecales. ¿No? ¿Y qué consiste en un trasplante fecal? Necesitamos un donador, un donante. ¿Qué nos tiene que donar esta persona? Nos tiene que donar fecas. De hecho, se está pensando que existan bancos de fecas, así como existen bancos de sangre, que existan bancos de fecas. Ahora, ¿por qué tienen que existir bancos de fecas, chicos? Porque vamos a trasplantar, ¿qué cosa? Vamos a trasplantar caca en una persona. Y como vamos a terminar deduciendo al final de este año, muchas de las enfermedades infecciosas se transmiten por contacto con fecas. Entonces, esa feca que sea trasplantada
tiene que estar libre de infecciones, así como cuando ustedes hacen un trasplante de sangre, esa sangre también tiene que estar libre de infecciones. Entonces, ¿por qué existe la posibilidad de pensar en bancos de fecas? Porque si vamos a estar trasplantando es mucho más fácil analizar varias muestras fecales, hacer un pool de aquellas que sean más eficientes y trasplantarla en el paciente. Ahora, ¿cómo se hace el trasplante de fecas? De manera oral. Bueno, una vez que se analiza la feca del donante, que no tenga parásitos, que no tenga virus infeccioso, ¿se imaginan trasplantar una feca con rotavirus? ¿Sí? En una persona que ya tiene años de estar con diarrea, ¿sí? Sería muy raro, ¿ya? Entonces, una vez que está el donante y la feca se ha analizado, se toma un yogur, se hace una papilla y la persona no se tiene que tomar el yogur, chicos. Hay otra forma de llegar al intestino, chicos. ¿Cuál es? Por el ano. Por vía rectal. ¿Sí? Y de esa manera entonces se reconstituye la microbiota. Ya, chicos. Bueno, me pasé. Eso despide. Ya, déjame, ya lo dije.